dentro de todas mis experiencias profesionales hay una que se llama ¿Quién sabe dónde? Y que no puedo eludir. Es un preámbulo a la cuestión que voy a abordar en la llamada lección inaugural. A mí me gusta llamarle reflexión, más que lección. Trata sobre el periodismo, como ha sido anunciado, pero me van a permitir un pequeño preámbulo vinculado a la experiencia de quién sabe dónde. Efectivamente, después de aquella experiencia que me puso en contacto con la realidad de miles de familias, yo desconocía totalmente que cada año había 14.000 denuncias por desaparición en España, y me enfrenté a esa realidad conociendo una por una a muchas de ellas. Hasta 10.000 peticiones llegaron al programa, de las cuales atendimos casi 2.000 en los 6 años consecutivos que estuvo en antena. La colaboración ciudadana, la participación de los telespectadores, seguramente entre ustedes mismos puede que hubiera quien llamó en algún momento para echar una mano con algún caso, permitió resolver hasta un 70%. Digo bien, esa fue la clave, la solidaridad que demuestra que somos un país con ese enorme caudal de empatía, de conciencia solidaria, pero aplicada a la realidad cuando se brinda la ocasión. Esa experiencia me ha vinculado en distintos momentos a Canarias. De hecho, la vez anterior que he venido a las islas fue a Gran Canaria y estuve en una entrevista en el Centro Territorial de Televisión Española con la mamá de Jeremy Vargas, con Itaísa, también con la mamá de Morales, como saben, otra de las desapariciones que sigue abierta desde 2006 y 2007 respectivamente, y también con la familia del matrimonio Artiles desaparecido. Esta misma mañana he podido, y hace unos minutos lo estaba repasando, constatar cómo en las islas sigue habiendo un altísimo índice de casos de desaparición y un déficit al que desde la Fundación por las Personas Desaparecidas QSD Global, en la que ahora trabajo intensamente, a la que dedico todos los esfuerzos de que soy capaz, junto con un grupo de patronos y de personas fantásticas, bueno, pues estamos intentando cubrir algunos déficits, entre ellos los que se refieren a la propia información sobre la incidencia de las desapariciones, a las causas que lo motivan y a las medidas de prevención que es posible poner en marcha, porque es posible tomar medidas preventivas, sobre todo, por ejemplo, con las personas de edad, con las personas que sufren enfermedades mentales de algún tipo, de orientación, de Alzheimer, etcétera, etcétera. De modo que se llama Fundación Europea por las Personas Desaparecidas, QSD Global. En este momento esa es la causa que motiva mi quehacer cotidiano y la que va a seguir siendo el rumbo de mi trabajo mientras tenga energías para desarrollarlo, y espero en ese recorrido de verdad contar con todos ustedes, como en su día el programa contó con la colaboración de la ciudadanía. De modo que ahí nos vamos a seguir encontrando, seguro que sí. Muchas gracias a la UNED, con quien, por cierto, la Fundación QSD Global tiene un acuerdo marco precisamente orientado, un convenio orientado al estudio de las casuísticas, y muy próximamente, a final del mes de noviembre, vamos a celebrar un foro en las ciudades de Úbeda y Baeza, provincia de Jaén, para dar voz a las familias de las personas desaparecidas. Allí estará, digamos, el primer germen de ese trabajo de investigación para intentar encontrar causas y, por tanto, encontrar mejores respuestas ante la situación de las familias con personas desaparecidas. Y hace tan solo unas horas yo he podido participar en Bruselas de una iniciativa en el Europarlamento para buscar soluciones europeas al problema de las personas desaparecidas. Y han sido los eurodiputados españoles, con un planteamiento unitario que hay que subrayar, con alguna excepción que no merece la pena ni siquiera citar aquí hoy, los que han secundado el trabajo que en su día hizo también el Senado. Hoy tenemos aquí a una senadora que saludo muy cordialmente, porque el Senado marcó la pauta con un trabajo, una comisión especial, donde todos los grupos a una
estuvieron de acuerdo en que había que hacer cosas y dieron una pauta muy precisa para que se hagan esas cosas en favor y para mejorar la asistencia a las familias con personas desaparecidas. Bien, punto y seguido. Me han pedido que les hable, que comparta con ustedes esto que en vez de lección insisto en llamar más bien reflexión. Y esa reflexión trata del periodismo y parte de una pregunta. Los periodistas somos sobre todo preguntadores. ¿Tiene porvenir el periodismo porvenir? Esa es pues la pregunta de partida, y si vamos a hablar de periodismo parece pertinente que lo hagamos utilizando uno de los conceptos recurrentes, que es el de la última hora, sobre todo porque en este caso la última hora nos aporta una buena, muy buena noticia, y es la concesión del Premio Nobel de Literatura a la periodista bielorrusa Svetlana Alexievich. Ha sido el Premio Nobel 2015, como seguramente conocen todos ustedes, todos vosotros. Su obra literaria es poco conocida, poco difundida en España. De hecho, en este momento solo hay un libro disponible en las librerías, que es Voces de Chernóbil, que es el relato de las víctimas del accidente ocurrido en la central nuclear. Y en su trabajo periodístico, que he tenido ocasión de iniciar, encontrarán, les animo a que lo hagan, una forma de periodismo formidable, porque no es solo dar voz a quienes no lo tienen, que ya forma parte de la esencia misma del periodismo como función, como tarea social, sino la manera en que eso puede hacerse elevando la calidad literaria de ese relato. Y seguramente, sin duda, es eso lo que la Academia Sueca ha premiado en esta mujer de 67 años. Por tanto, máxima altura literaria, pero a la vez compromiso social, un periodismo como parte activa y comprometida de la realidad. Al decir esto, no estoy solo dando una noticia que se puede considerar conocida, sino que me estoy colocando en uno de los lados de lo que yo entiendo que es una cierta confrontación entre dos maneras de percibir y de analizar la realidad del periodismo en el que estamos insertos actualmente, ¿no? Muchas veces me lo preguntan otros colegas, bueno, ¿cómo ve el periodismo? Es una pregunta de estas del millón, ¿no? Porque imagínate, tienes que responder casi con una tesis. Ni siquiera en los minutos que amablemente me han concedido aquí creo que podría responder, pero sí hay que mojarse. Y yo, frente a las dos posiciones que se enfrentan, una que yo llamo de apocalípticos y otra que llamaría de esperanzados, me coloco manifiestamente en esta segunda. El porqué de esta toma de posición voy a tratar de que quede suficientemente fundamentado en el desarrollo de esta charla. No me mueve una sola razón, son muchas, entre ellas, por cierto, la necesidad de, en cierto sentido, compensar lo que yo percibo como una reacción simplificadora, muy simplificadora, tanto que a veces es una condena en términos de anatema, ante, y ahora viene una cita, el momento histórico saturado de medios y entregado a la tecnología. Esta, por ejemplo, es la definición que hace un escritor estadounidense muy de actualidad, Jonathan Franzen, en su personal cruzada, que lo es, contra el mundo de Silicon Valley, ya saben, ahí donde tiene su sede Apple, Google, todo el mundo digital. Franzen arremete contra todo lo que guarda relación con él, por ejemplo, con Twitter, hasta el punto de considerar la brevedad del discurso tuitero como uno de los grandes males de la civilización occidental. Yo creo, francamente, que en esto el señor Franzen exagera bastante, pero, sin embargo, es bastante certero cuando denuncia, y cito otra vez textualmente, la obscena riqueza de las grandes plataformas de Internet sustentada en que los usuarios generen contenido gratis. Y concluye más adelante, si no tenemos un modelo que permita que los periodistas trabajen por un sueldo decente, la democracia se verá dañada. Defender la democracia mediante un buen periodismo es fundamental, pero entiendo que no hay por qué declarar previamente el apocalipsis del mundo digital y hablar con desprecio. Lo hace también otra cita textual,
toda esa monserga de la democracia digital, ofensiva y estúpida, dice Francia. Se pasa aquí otra vez. Un discurso que, más que apocalíptico, yo diría que es apenado y triste, es el que hace un periodista que ustedes conocen muy bien porque es paisano de todos ustedes, periodista canario, un periodista de referencia como es Juan Cruz Ruiz. En su última novela, titulada El niño descalzo, que es como casi todas las suyas, de una gran carga autobiográfica y también de una reivindicación de su origen canario, el también escritor se lamenta de que el periodismo haya devenido un oficio antiguo, son sus palabras, en el que solo creen algunos de los que lo ejercen, porque ha sido sustituido por el comentario y el rumor. Ahora, añade Juan Cruz, es un oficio mustio y muerto, al que le han quitado el papel de las manos para someterlo a la dictadura de la gratuidad y del robo. Las noticias viajan sin medida o no son tales en un mundo que no paga por ellas. Hay una clara confluencia, como pueden ver, en estas palabras de Juan Cruz con las que he citado anteriormente del estadounidense Franzen. Prefiero quedarme, sin embargo, con el Juan Cruz que unos párrafos más adelante matiza así. O quizá no se acabó el periodismo, sino que se ha detenido, y cuando pase el tiempo y sea de nuevo preciso, esté en manos de gente que lo rescate de la crueldad que lo ha convertido en nostalgia. Me gusta más este. Lo prefiero no solo por optimismo, un optimismo que se puede calificar, si quieren ustedes, hasta de voluntarista, sino porque estoy convencido de que ya hay gente empeñada en ese rescate. Y luego voy a hablar, por lo menos brevemente, pero voy a hablar de algunos ejemplos. Lo prefiero quizá porque también me recuerda a los versos del poeta León Felipe, que me sirvieron de bandera en los tiempos de la universidad, esos tiempos que eran oscuros, pero que nosotros tratábamos de cambiar con un movimiento estudiantil que fue importante en los años 70, 80. Bueno, ahí, si me vieran con una cámara de estas del tiempo, ¿no?, pues verían a un chaval con un, no sé si, no, todavía no tenía bigote, ¿eh? No tenía, un barbilampiño más bien, subiéndose a un estrado y escribiendo, había que echarle valor a la cosa, escribiendo en la pizarra estos versos de León Felipe. Un día, cuando el hombre sea libre, la política será una canción. Es hermoso, ¿a que sí? Bueno, pues ya ven, ya por entonces me colocaba, a pesar de la oscuridad de los tiempos, en la esperanza, porque estaba empeñado en la batalla. Cuando me coloco así, en el lado de los esperanzados frente a los apocalípticos, asumo una tarea y una responsabilidad tanto personal como social, una tarea que parte de la convicción de que las cosas no cambian solas, ni el devenir es una fatalidad. A veces tormentas como las de hoy sí nos recuerdan nuestra fragilidad, nos recuerdan que somos casi peleles frente a los fenómenos de la naturaleza, pero quitando esa sensación inquietante, afortunadamente pasajera, está claro que la historia se hace, no es simplemente lo que ocurre. Podemos y debemos tener parte en ese proceso, y para eso el primer e imprescindible ejercicio consiste en tratar de entender lo que pasa, lo que nos pasa. Iñaki Gabilondo, periodista a quien admiro de siempre, Iñaki habla, por ejemplo, del final de una época en cuanto a la manera presente en que vivimos y percibimos la actualidad. Según él, el ahora mismo lo domina todo, y también la aceleración constante, la pulsión por acceder a todos los confines de la realidad, paradójicamente en el menor tiempo y con el menor esfuerzo posible. Así vivida, en el apresuramiento, la realidad se ve desposeída de matices y al cabo empobrecida. Me citaba hace un rato, esta mañana, Ana, una frase hermosa que decía: no sé para qué me llaman, para qué me quieren llevar tan deprisa si yo lo que quiero es que el camino sea largo. Hagamos posible que el camino sea largo y recorrerlo con conciencia de que estamos haciéndolo. Ricardo Vaca, otra referencia, es el presidente de Barlovento Comunicación, una de las consultoras de medios y audiencias de referencia en España.
Él, más que de fin de época, habla de un cambio de era, el cambio de la era analógica a la digital, y cita al reciente premio Princesa de Asturias, este fue premio todavía Príncipe de Asturias, George Steiner, cuando se refiere a cómo estamos ante toneladas y toneladas de información y escaso conocimiento. Quédense con esta dualidad, toneladas y toneladas de información y escaso conocimiento. ¿Es un espejismo entonces lo que estamos viviendo en términos de comunicación? La respuesta no es fácil, ni tampoco conviene que nos conformemos con una respuesta fácil. Por eso, en este punto, voy a recurrir deliberadamente al pensamiento de un filósofo que, entre sus múltiples y muy cualificadas tareas, ha ejercido como catedrático de esta universidad, de la UNED. Me estoy refiriendo a Emilio Lledó. En una intervención sin desperdicio, con motivo de la entrega de los premios de periodismo Ortega y Gasset, Lledó se refirió al periodismo y sus palabras, abordando por derecho este asunto que yo estoy sacando aquí a colación, que es el debate sobre las nuevas tecnologías. En contra de la afirmación de Marshall McLuhan, convertida en tópico en muchos manuales, Lledó replica con rotundidad: el medio nunca ha sido el mensaje. El mensaje, el verdadero mensaje con el que se comunican los seres humanos, es inteligencia y pasión, verdad y falsedad, alegría y dolor, frustración y gozo, deseo y esperanza. Y eso, por ahora, no lo tienen las máquinas. Y continúa. Es verdad que con otra expresión altisonante y consoladora, la de revolución tecnológica, hemos hinchado nuestro imaginario colectivo. Los medios se han perfeccionado tan extraordinariamente que la facilidad para utilizarlos ha hecho que el fluido de las palabras y las imágenes sea ya tan rápido que apenas tenemos tiempo para detener en ellas nuestros ojos. Me ha maravillado, les confieso, esta lucidez con la que Emilio Lledó describe el pasmo electrónico en el que andamos envueltos, y es verdad, y la firmeza con que le da la vuelta al concepto mismo de revolución tecnológica, y no duda en decir que en última instancia vendría a significar involución tecnológica, una involución en la que el individuo acaba sometiéndose al rutinario imperio de los cacharros. Él dice lo de los cacharros, y aquí me paro porque esto ya no es que me haya maravillado, sino que me ha entusiasmado, porque yo en la pelea que tengo, como seguramente tienen ustedes con sus hijos, yo tengo una muchachita que va para los 13, pues no paro de decirle: venga niña, por favor, deja ya el cacharrito, ¿no? Y entonces yo creí que era un término heredado de mis paisanos, de mis ancestros andaluces, y resulta que Emilio Lledó, aunque hay que decir que Emilio Lledó nació en Saltera, Sevilla, pero en fin, que a la hora de hablar no habla de dispositivos electrónicos, tal, sino que habla de los cacharros, los cacharritos. Así que, de verdad, le recomiendo el pensamiento de Emilio Lledó como luz frente a este pasmo, y quizá para conseguir salir de él. Fíjense que más adelante, y con una mirada ampliada, más allá del debate sobre las tecnologías, dice Emilio Lledó: tengo serias dudas de que el progreso de nuestro todavía balbuciente sistema educativo tenga que ver con la cantidad de ordenadores que almacenen por pupitre nuestros alumnos en las escuelas. Los dedos infantiles y adolescentes tienen que tocar, pero no solo ni principalmente teclados. Tienen que tocar las cosas, pasar páginas, mover fichas, garabatear renglones, pensar y soñar con las palabras, oír a los maestros, hablar y mirar, jugar y leer, crear y dudar. El mismo Emilio Lledó, al referirse de manera específica a la televisión, lo hace con otra afirmación inequívoca cuando dice de ella que, por su expansión y predominio, viene a ejercer en la educación un papel más importante que la misma escuela. Algo en lo que incide alguien a quien acabo de citar hace un momento, Ricardo Vaca, al referir los datos que convierten la televisión en la industria básica
en el alimento intangible de los ciudadanos, tan crucial como la escuela, el colegio, dice Ricardo Vaca, y la propia universidad. Los datos propiamente dichos no solo no dejan lugar a dudas, sino que resultan literalmente apabullantes. Y aquí les pido un momento de atención especial. Yo no soy muy dado en estas circunstancias de hablar, de proponer una reflexión, de usar muchas estadísticas, pero es que la cantidad nos hace comprender la calidad, es decir, la naturaleza de la situación a la que nos enfrentamos, en la que estamos inmersos, a veces sin ser del todo conscientes. Por lo tanto, voy con los datos. Los españoles dedicamos 2 meses completos al año, como promedio, a ver la televisión convencional. Es decir, 4 horas y 6 minutos por persona y día, y son datos de 2012. Desde entonces a hoy, 2015, esa cifra seguramente ha aumentado. La audiencia en diferido, la que se obtiene en muchas de las llamadas televisión a la carta, crece sin cesar y alcanzó el pasado mes de febrero de este año a 10 millones de usuarios en España. A las horas dedicadas a la televisión hay que sumar otras 2 de radio. El vídeo, elemento esencial de la nueva cultura digital, tiene su expresión más significativa en YouTube con, atención, 1.000 millones de usuarios en 75 países, 61 idiomas diferentes y 300 horas por minuto de nuevo contenido audiovisual. Una actividad que es acompañada ya por 1 millón de anunciantes en el mundo. Contando con la duración media de los vídeos, que viene a ser de unos 5 minutos, se calcula que solo en enero de este año se consumieron en España 454 millones de horas viendo vídeos. La suma de los 3 soportes mencionados, televisión, radio e internet, el total del consumo diario se acerca a las 7 horas. Por cierto, todavía podemos consolarnos pensando un poco alejadas de las 11 que dedican los estadounidenses, pero vamos caminos de ello. Ojo, repito, datos aportados por Ricardo Vaca Verdalles en su estudio Televisión, Pantallas y Convergencia Digital. De abril de 2015 es su trabajo, es absolutamente actual. Estos datos no afloran indiscriminadamente, y esto quiero subrayarlo, sino como resultado de una dinámica económica marcada desde, por y para las grandes corporaciones, las de los operadores convencionales, los de la televisión, a los que se han unido en tiempo reciente los informáticos, los tecnológicos y los de la telecomunicación. En España, por dar alguna referencia también concreta, la compra de Canal Plus por Telefónica Movistar marca un hito que va mucho más allá del mercado local y se orienta a la conquista de un mercado de 550 millones de usuarios de habla hispana en el mundo, sin ignorar que solo en España ya son 20 millones los propietarios de los llamados teléfonos inteligentes, los llamados smartphones. El mundo es el lugar en el que Apple, la compañía de la manzana, sigue siendo la primera empresa en valor bursátil. ¿Saben cuál es su valor bursátil? 748.000 millones de dólares, más que todas las cantidades sumadas del IBEX 35 español. Le sigue Google con algo menos de la mitad y Microsoft en tercera posición. La industria de la televisión y el audiovisual, a la que se suele llamar eufemísticamente fábrica de ideas, responde en su actividad cotidiana a la lógica estricta del beneficio económico. Las cuentas mandan y definen liderazgos. Los 2 grupos privados dominantes en el panorama televisivo español, Mediaset, que encabeza Telecinco y es propietario de otras 6 cadenas, entre ellas también 4, y A3 Media, con 6 cadenas, de las que Antena 3 y La Sexta son las más relevantes, las más conocidas. Pues ¿saben cuánto alcanzaron de beneficio bruto el año pasado, 2014? 300 millones
de euros en plena crisis. Un paso más allá. No es ciencia ficción ya hablar del Internet de las cosas, un territorio en el que dentro de apenas 5 años se calcula que puedan coexistir, atención, que esta es otra cifra impresionante, 26.000 millones de dispositivos, porque el apellido inteligente se ha ido extendiendo más allá de los teléfonos, a las gafas. Esta no lo es, ¿eh? Esta apenas me permite a mí entender lo que estoy viendo aquí en mi pantalla. Pues se han extendido a las gafas, a los relojes, a las pulseras, incluso a los chips que saben se están incorporando a frigoríficos, lavadoras, lavavajillas, etcétera, etcétera. La cuestión, pues, no es pasmarse ante esta irreversible progresión tecnológica, pero tampoco consiste en escandalizarse ni llamar arrebato. La cuestión es discernir entre las herramientas y su uso, su buen uso, tanto para los intereses generales de la sociedad como para los de todos y cada uno de nosotros. Último tramo de esta reflexión, que tiene que ver con la pregunta inicial. ¿Tiene porvenir el periodismo porvenir? Les quiero contar una experiencia personal que fue, no hace mucho, hace apenas 2 años, la de actuar por primera vez como padrino de una promoción de nuevos graduados y licenciados en periodismo y en el doble grado de comunicación y audiovisual y periodismo. Me enfrenté a un conflicto importante, a un dilema, porque no podía dibujarles un mundo de rosas en mitad de los grandes problemas a los que se está enfrentando la profesión, pero tampoco les podía sumir en la miseria justo ahora que estaban empezando. De modo que, en el esfuerzo por evitar esos riesgos, decidí poner el acento en 2 valores que siempre he entendido y sigo entendiendo como principales a la hora de decidir hacerse periodista en lugar de optar por cualquier otra dedicación profesional. La primera, de orden subjetivo, la nombré el alma de nuestro oficio y evoqué al admirado Ryszard Kapuscinski, polaco, para quien el periodismo no es un oficio para cínicos. El segundo de los valores de calado social era la reivindicación que en esos momentos, como he dicho hace justo ahora 2 años, se había convertido en consigna recurrente de las movilizaciones en respuesta al creciente cierre de medios y al también incesante despido de periodistas. Se resumía en una gran consigna, en un lema: sin periodismo no hay democracia. Para que los jóvenes graduados que tenía ante mí apreciaran un poco más la trastienda histórica de esta reivindicación, para conectar con esa cadena de memoria a la que se ha referido antes Tomás, me esforcé en hacerles ver de dónde veníamos y cómo había sido una cruda realidad el reverso de esa frase en tiempos de la dictadura. El reverso era: sin democracia no había periodismo. Traigo ahora estas consideraciones a propósito de lo que quisiera fuera el corolario final de esta reflexión compartida con todos vosotros, alumnos y profesores de la UNED. Porque para responder a la pregunta de si tiene porvenir el periodismo porvenir, no vale mirarse al ombligo como colectivo. Hay que situar esa pregunta en el centro de nuestra condición de ciudadanos comprometidos con la convivencia democrática. Ahora bien, no cabe responder en un plano teórico o de meras intenciones. Nos movemos en el mapa que describen los contundentes datos socioeconómicos que he referido hace un momento. En conjunto, ofrecen un inquietante panorama donde prevalecen criterios económicos, también políticos, de inspiración, creo que de inspiración netamente neoliberal. Un ejemplo de máxima actualidad: Google. En respuesta a las cada vez más acuciantes denuncias sobre sus abusos en la difusión de contenidos informativos, ¿sabe qué está a punto de hacer? Está a punto de convertir su defensa en un ataque y ha anunciado que va a invertir más de 150 millones de euros en la compra de medios de comunicación. ¿Cuánto tiempo van a tardar en hacer algo parecido sus directos competidores? ¿Y qué puede suponer eso
respecto del panorama de los medios de comunicación. ¿En manos de quién van a quedar? Y por tanto vamos a quedar. ¿Cómo afectará a las posibilidades reales de hacer un periodismo independiente, vigía frente a todos los poderes? Sea cual sea la respuesta a esa pregunta, lo cierto es que el periodismo ya va a ser indisociable del universo de comunicaciones que genera Internet. A propósito, una noticia que también quiero apuntar, porque también es de signo, entiendo, positivo. La Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos ha establecido que Internet sea un servicio básico como el agua o la electricidad. Una red de redes sin privilegios y sin discriminación por razón económica. Por cierto, lo había pedido así el presidente Barack Obama. ¿Alguien lo ha pedido en el seno de la Unión Europea? ¿Tiene alguno de ustedes noticia de ello? Necesitamos voces y medios que hagan esas y muchas otras preguntas día a día. Quiero terminar diciendo que si me he colocado en el lado de los esperanzados y frente a los apocalípticos, es porque en mitad de la maraña confusa de la crisis de medios y de medios en crisis, han empezado a emerger muestras de supervivencia muy significativas. Voy a dar, como prometí, algunos ejemplos, aunque sea brevemente. El primero de ellos, el semanal Ahora. Las palabras de su editor y presidente, Miguel Ángel Aguilar, presidente ejecutivo, son más que elocuentes. Dice: ante tanta noticia que nos golpea, aturde, rebasa e inunda, y el gran desconcierto por los fragmentos noticiosos descontextualizados, que no están verificados, que equiparan lo auténtico con lo falso y el rumor con la noticia, comparecemos de manera que los lectores lleguen a entender con claridad y en profundidad lo que está pasando, ofrecerles elementos para que formen su propio juicio. Termina la cita. Otras iniciativas, también marcadas por la audacia emprendedora y una respuesta nítida de independencia. Algunas están presentes en el mundo de Internet como medios digitales. Así, por ejemplo, Cordópolis, en la ciudad de Córdoba, pero que es accesible desde cualquier punto del país. O La Voz del Sur, de mi ciudad de origen, Jerez de la Frontera. Otros diarios que ya llevan mayor recorrido también en el ámbito digital, como el diario.es o el plural.es, o en radio, otro David frente a los Goliaths, que lleva años practicando una manera diferente de entender el periodismo radiofónico, Radiocable, de Fernando Berlín. Los menciono de verdad no solo para rendir un homenaje que merece su heroísmo de promotores, de emprendedores, sino para que quede anotado en el cuaderno de navegación del periodismo por venir como balizas de otro rumbo posible y necesario. El porvenir, donde estar más informado sea al fin sinónimo de haber mejorado sustancialmente nuestra comunicación, de haberla mejorado y, en consecuencia, haber dado pasos firmes hacia una vida mejor para todas las personas, en todos los sentidos y en especial en el de la convivencia basada en la igualdad de derechos que llamamos democracia. Muchas gracias.